Hola, buenas tardes a todas y a todos. A nombre de Viviana Castillo, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de orientaciones didácticas en las áreas de artes visuales y música, y que es parte de un plan de ciclo de webinars que está enmarcado en el Plan de Reactivación Educativa 2023. En esta oportunidad nos van a acompañar dos profesionales que son del equipo de artes, y es muy importante destacar que este webinar está siendo grabado, el cual va a ser subido a las redes del Ministerio de Educación, en este caso el canal de YouTube, y también a la página de Currículum Nacional en la sección de conferencias. Les agradecemos estar nueva, como les decía, en este espacio, y a continuación voy a presentar a Francisca Benavides, quien es profesional, que es la coordinadora del equipo de artes de desarrollo curricular, y a Carmen Undurraga, quien es también profesional del equipo de artes de desarrollo curricular, quienes nos van a presentar las orientaciones didácticas en el área de música y artes visuales. Que disfruten esta presentación. Buenas tardes, estimadas profesoras y profesores del área artística. Hoy vamos a presentar las orientaciones didácticas para las artes visuales y música. Son dos asignaturas diferentes, pero como estamos dentro de un mismo contexto, vamos a presentar lo general de manera conjunta. Vamos a la siguiente, por favor. Estas orientaciones didácticas lo que buscan es poder acompañar a profesores y profesoras en la implementación del Plan de Reactivación Educativa 2023, particularmente en su dimensión actualización de la priorización curricular. Han considerado, han tomado en cuenta los principios de la actualización de la priorización y han incorporado elementos como los focos de reactivación integral de aprendizajes, y fundamentalmente queremos mostrarles y apoyarlos en la implementación de estrategias de integración y de integración de aprendizajes, que son los últimos que puntos que vamos a considerar. Esa es la ruta de lo que vamos a recorrer hoy día. Los invitamos a que puedan estar atentos, y si tienen dudas pueden poner sus preguntas a través del chat. Bueno, este Plan de Reactivación Educativa 2023, ustedes ya están en pleno desarrollo, están apropiándose de esto, considera varios elementos que debemos tener presentes. Entre ellos es que se enmarca, ¿no es cierto?, dentro de una propuesta de fortalecimiento, de recuperar y de volver a una, entre comillas, normalidad, y lograr superar brechas y rezagos que se han quedado post pandemia, ¿no es cierto? Entonces, esta reactivación educativa 2023, que ya no es para salvar lo que estaba pasando en la pandemia, sino que es volvamos a la escuela y volvamos a abordar la educación integral de nuestros y nuestros estudiantes, tiene tres objetivos específicos claros: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizaje y asistencia y revinculación. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Y en ese contexto, nosotros tenemos la actualización de la priorización de artes visuales y música, en la cual ya hay algunos elementos que son nuevos. Entendemos que ustedes ya lo han revisado, pero para quienes quieren volver a revisar esta actualización de la priorización, los invitamos a que visiten nuestra página web www.curriculumnacional.cl, pinchan al tiro, les va a aparecer priorización, actualización de la priorización, y ahí van a encontrar los recursos de los que estamos hablando. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Es que esta actualización, que tiene algunas novedades, podamos dar unas pinceladas y podamos compartir con ustedes estas novedades y tratar de apoyarlos y mostrarles algunos recursos para implementarlas.
Vamos a la próxima, ¿ya? ¿Cuál es el centro de la acción hoy en la actualización y en la reactivación educativa? Es poder volver a retomar una ruta y una trayectoria de aprendizaje integral de los aprendizajes. Por lo tanto, primero se priorizaron los objetivos en base a criterios, y ya esta es la tercera priorización. Ahora vamos a 2023, 2025, y que presenta una nueva clasificación. Hay una nueva clasificación en aprendizajes basales, aprendizajes complementarios y aprendizajes transversales. Ya no hay aprendizajes más importantes que otros, pero sí los aprendizajes basales. Podemos ir a la otra para poder recordar este principio. Los aprendizajes basales son aquellos que ustedes pueden revisar, son aquellos que son necesarios e imprescindibles para lograr un desarrollo completo y lograr todos los otros aprendizajes y los avances en la asignatura. Esto se ve reflejado en lo que estamos proponiendo como principios generales de la actualización de la priorización curricular. Estos se seleccionaron también pensando que tributaran a estos principios. Fundamentalmente bienestar, convivencia y salud mental. Integración de aprendizajes, que es una forma de ver el currículum y que permite, ¿no es cierto?, tener una mayor profundidad en el abordaje de los conocimientos y las habilidades. Un nuevo principio de profesionalidad docente, que es el reconocimiento de la labor docente y su dimensión ética. Es entregar una gran responsabilidad, pero también un gran reconocimiento a nuestras y nuestros docentes en la toma de decisiones contextualizadas. Nosotros proponemos una priorización, proponemos una organización, pero cada uno de ustedes y cada una de ustedes va a tomar las decisiones para poder contextualizar. Son los y las que mejores conocen la situación de sus estudiantes, de su establecimiento, sus fortalezas y sus necesidades, ¿ya? Es clave el principio de contextualización y se relaciona directamente con lo que entendemos por profesionalidad docente, pues es la necesidad de diagnosticar, conocer y hacer las opciones pedagógicas y las adecuaciones y la flexibilidad, tomar en cuenta esta flexibilidad curricular de acuerdo al proyecto educativo, al contexto territorial, al impacto que han tenido los últimos años o no, más o menos en sus comunidades docentes. Sabemos que venimos saliendo de una situación compleja en que cada escuela fue un caso, una situación. Algunos pudieron seguir adelante con mayor fluidez, a otros se nos hizo muy difícil. Entonces, el momento de estar atentos a que nosotros podemos proponer un diagnóstico, pero son ustedes, los equipos de gestión y ustedes como profesores y profesoras del área, que ciertamente tuvo una mayor complejidad de implementación en los años de pandemia, pero que ahora que hemos vuelto a la presencialidad, podemos retomar con energía. El área de las artes tuvo sus problemáticas particulares, ¿no es cierto?, como vamos a ver más adelante. Entonces, en base a estos principios generales, se actualizó la priorización curricular. Y podemos pasar a la otra, por favor. Y cada una de las asignaturas tiene sus diferencias. Carmen, perdón, ahí se estaba acoplando. Para explicar la parte de artes visuales, me acompaña en este webinar mi colega Carmen Undurraga, especialista en artes visuales, y ella va a presentarles cómo estos principios para la actualización de la priorización curricular se encarnan en artes visuales.
Adelante. Ya. Bienvenido a todos y a todas. Soy Carmen Undurraga, parte del equipo de artes visuales. Y al igual que las otras asignaturas, artes visuales ha sido priorizada en todos sus niveles, como nos contaba un poco Francisca. En cuanto a las orientaciones generales, esta recogen los principios ya descritos. Por ejemplo, en el caso de bienestar, convivencia y salud mental, es sabido que mediante las artes visuales se pueden expresar y comunicar tanto sensaciones como emociones y experiencias por medio de trabajos y proyectos. A su vez, tenemos la apreciación estética, en que la y el estudiante, al analizar e interpretar los significados contenidos en las diversas manifestaciones artísticas, descubre lo que éstas nos expresan y nos comunican. De alguna manera, como espectadores, la y el estudiante se conecta con las experiencias, emociones e ideas planteadas, tanto en la obra como con su creador, produciéndose una relación empática. La reflexión. A su vez, la reflexión y el diálogo en torno a las artes promueve la comprensión empática de otros, ya que las interpretaciones frente a una obra pueden ser variadas debido a que no hay una respuesta única, y las interpretaciones de cada uno de los estudiantes deben ser respetadas. Después tenemos que las artes visuales tienen mucho que aportar tanto a la convivencia como al desarrollo cultural de la comunidad. Esa es una de las cosas que se echaba de menos, el contacto con la comunidad y el contacto con la comunidad externa. Las artes visuales tienen mucho que aportar en este sentido. Cuando una comunidad escolar se pone de acuerdo y decide abrirse y mostrar al resto de la comunidad lo que desarrolla en artes, aporta en ambos aspectos. Por otro lado, la comunidad escolar en la comunidad escolar podemos hacer catastro de los miembros de la comunidad que pueden aportar a la educación artística de los estudiantes e invitarlos para que den a conocer sus obras y el cómo las realizan. Por ejemplo, se pueden crear instancias en que los artesanos, artistas, ilustradores y diseñadores de la comunidad, entre otros, desarrollen alguna actividad con los estudiantes. En relación a la contextualización, el contexto es uno de los principales puntos de partida y debe serlo para la creación visual. Aunque el profesor plantee un tema que no tenga relación con el contexto, el estudiante va a trabajar a partir de su imaginario personal. ¿Y qué influye más sobre su imaginario personal? Es el contexto donde se desarrolla. A continuación, la apreciación estética de manifestaciones visuales nos relaciona con diferentes contextos. Conocer el patrimonio artístico de diferentes lugares y épocas nos abre la ventana a la diversidad cultural y ayuda a aceptar al otro, ayuda a respetar al otro y busca elementos de integración. Conocer el pasado y el presente es importante, nos hace conscientes que existen diferencias y semejanzas entre las distintas épocas y entre las distintas culturas. Hay que considerar los intereses y referentes significativos para el estudiantado al planificar. Es importante conocer cuáles son las motivaciones que los pueden llevar a crear. En cuanto a la integración de aprendizaje, sabemos que en arte la amplitud de temáticas es muy grande y esto nos permite conectarnos con otras asignaturas e integrarnos con ellas. Por ejemplo, existen una serie de temas que son afines en el caso de ciencia. Tenemos temas de sustentabilidad medioambiental, temas relacionados con la naturaleza, la flora, la fauna y los fenómenos naturales. Estas pueden ser oportunidades para desarrollar actividades integradas con esta asignatura. En el caso de
del lenguaje, tenemos cosas absolutamente conectadas, como por ejemplo la poesía visual, el teatro, la obra audiovisual, los cómics y la ilustración. Y con historia tenemos la historia del arte, que tenemos muchos elementos comunes. Además de eso, es bien importante integrarse con otros lenguajes y medios de expresión de las artes visuales, como son la música, la danza, la literatura y el teatro. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a trabajar con nuevos medios expresivos como son los audiovisuales y las expresiones multimediales. En el caso de la profesionalidad docente, hay que considerar, el docente debe considerar aspectos socioemocionales y contextuales al seleccionar temas y obras, para que nuestros estudiantes, como lo habíamos visto con anterioridad, puedan integrar todo su imaginario. Después, atender a la diversidad del aula, brindando las condiciones y facilidades necesarias. Por ejemplo, cuando tenemos niños con problemas visuales, tenemos que hacer actividades que sean especiales para ellos. Y por último, tenemos la evaluación como una oportunidad de retroalimentación. En artes visuales, la evaluación es para retroalimentar tanto al estudiante como para retroalimentar la propia labor del profesor. La evaluación nos da una oportunidad de reflexionar sobre nuestras prácticas y sobre las prácticas de nuestros estudiantes. Listo. Muchas gracias, Carmen. Ahora vamos a ver cómo estos mismos elementos se recogen en la actualización de la priorización curricular de música. En relación al bienestar, convivencia y salud mental, que es uno de los elementos claves que necesitamos tener presente y quizás vamos a tener que seguirlo teniendo durante muchos años, y que ha puesto en relevancia la necesidad de que tengamos como primera opción la persona de cada uno y cada una de nuestros estudiantes. Compartimos con artes visuales varios elementos. Las artes en general son espacios de poder encontrarse con otros y encontrarse con uno mismo. Desde la música, la particularidad es que la práctica musical, al ser inclusiva, si se trabaja una práctica musical inclusiva y se generan ambientes seguros, ¿no es cierto?, da un espacio para expresar emociones y reconocerlas en otro. La música nos conecta con, todas las músicas nos conectan con otros, estando cerca, estando lejos, con el pasado, con el presente. Nos encontramos con otros que a lo mejor viven en otra parte, pero nos gusta la misma música, entonces, y nos hace sentir lo mismo. Es un espacio clave para promover también la empatía, la conciencia corporal. La música se hace con el cuerpo, no es solamente una operación intelectual, es trabajar cuerpo y mente y todos nuestros elementos en común, ¿no es cierto? Y la comunicación y la colaboración. Si yo quiero hacer música o interpretar más allá de mí misma, del solo, tengo que desarrollar habilidades de comunicación y de compenetración y de adecuación. Me hace más tolerante a la frustración, bueno, ya sabemos, pero se hace muy relevante recuperar estos espacios de convivencia, y la música lo propone y lo promueve, ¿ya? Por otra parte, la escucha activa, el escuchar, el reflexionar, qué me gusta, por qué me gusta, desde dónde estoy escuchando, de dónde viene esta música, desarrolla el conocimiento del sí mismo, el reconocimiento del otro y la valoración de la diversidad cultural, y también, por qué no decirlo, generacional en algunos casos, que permite una recuperación y un trabajo de bienestar, convivencia y salud mental muy potente.
En la contextualización, ¿no es cierto?, nosotros debemos considerar que esta apropiación curricular, esta actualización de la priorización curricular en música nos permite, tenemos que tener presente la reflexión acerca de los contextos de creación, el saber cuándo, dónde, cómo se transmite. Durante la pandemia trabajamos con mucha música grabada, grabándonos a nosotros mismos, la conexión digital virtual, tuvimos que contextualizarnos a la virtualidad, ¿no es cierto? Bueno, ahora es momento de contextualizarnos a la realidad y a la vez ver con qué contamos. La música que podemos trabajar o musicalizar y lo que podemos aprender en algunos contextos no es la misma que otros. No obstante, es importante que mantengamos dentro de la contextualización el centro, la posibilidad de que nuestras y nuestros estudiantes puedan escuchar distintas músicas, distintos orígenes de música, distintos tipos de música, ¿ya? En esta contextualización es clave considerar en las experiencias de aprendizaje, si bien es cierto, buscamos que abrir a los niños y niñas a las músicas del mundo y de nuestro país, también tener muy claro cuáles son las necesidades, cuáles son las características y cuáles son los intereses y referentes significativos de nuestras y nuestros estudiantes. Porque así podemos dialogar con el bienestar y convivencia y salud mental y hacer que el aprendizaje tenga sentido y, por ejemplo, volver a las aulas. Aún sabemos que los índices de asistencia, si bien han mejorado muchísimo, son preocupantes. Otra estrategia que tenemos en esta actualización de la priorización curricular es fortalecer la integración de aprendizaje. Desde la música nos podemos conectar con prácticamente todas las asignaturas. La música es parte de la cultura. La música nos acompaña en muchos momentos de la historia y de la vida y existen posibilidades de conectar desde con la historia, que parece ser una relación obvia, hacer interdisciplina con ciudadanía, con algunos elementos como filosofía, pero también con las matemáticas, las ciencias, la corporalidad, nos podemos conectar. Hay muchos elementos, la música tiene una dimensión física y una dimensión no física. Bueno, ahí podemos entrar a hacer uniones. Y a la vez es potentísimo y fue lo que experimentamos muchos de nosotros durante la pandemia, que es la posibilidad de integración con otros lenguajes y medios de expresión. A veces parece perogrullo, pero es importante intencionar esta unión, esta intradisciplinariedad y interdisciplinariedad con los lenguajes y medios de expresión que son propios de las manifestaciones actuales, además. Hay mucha manifestación artística que combina los lenguajes. Y finalmente, bueno, algunos elementos para la profesionalidad docente, para uno recordarnos a nosotros, profesores y profesoras de las áreas artísticas, que tenemos que atender a la diversidad y a las necesidades de cada uno y cada una de nuestros estudiantes. Significa generar las condiciones. Carmen hablaba y les hablaba, ¿no es cierto?, de niños que tienen algún tipo de dificultad para conectarse por algún sentido. Bueno, nosotros también es importante acercar el aprendizaje y las experiencias musicales a todos y todas nuestras niñas y todo lo que con ellas conlleva. Establecer también vínculos con la comunidad. La música muestra, la música acompaña, la música conecta. En lenguaje escolar nosotros decimos, bueno, son nuestras presentaciones, la música aporta, en todas las ceremonias de todo lo que hacemos en el colegio está la música, ¿o no? Y también la evaluación. La evaluación es parte del aprendizaje. Una mala experiencia en evaluación de aprendizajes musicales nos va a hacer establecer una negativa experiencia con el aprendizaje musical. Es el momento de verdad poner en práctica aquello que hemos aprendido
en donde estudiemos o en los últimos años, de que necesitamos trabajar la evaluación como una estrategia para el aprendizaje, retroalimentar, diagnosticar desde dónde estoy, hacia dónde vamos, y orientar de verdad los aprendizajes a la mejora. No basta con decir bien o mal. Es esta implementación de la priorización y este nuevo momento pedagógico nos exige tener un cambio de mentalidad al respecto. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Vamos a ver ahora, vamos a entrar en materia, vamos a ver lo que son estas orientaciones didácticas. Ustedes también pueden encontrar este documento que consiste en algunos ejemplos. Hemos querido, no son ejemplos obligatorios, hemos querido modelar, hacer nosotros mismos el ejercicio de a ver cómo llevamos a cabo todo lo que hemos propuesto de intra, cómo esto se ve en la práctica. Les vamos a presentar ahora algunos ejemplos para, más que nada, motivarlos, estimularlos, que sirvan de detonante para que ustedes puedan en sus espacios educativos generar los propios. Vamos a la próxima. Y entonces ahora Carmen va a contarles cómo hemos recogido en esta priorización y en estos ejemplos los focos de la reactivación integral de aprendizaje. Bueno, como vemos, el primer foco es leer, escribir y comunicar para el aprendizaje. Las artes visuales fomentan el desarrollo de la lectura de diversos géneros discursivos. ¿Cómo es esto? Nosotros podemos trabajar con distintos géneros, por ejemplo, la poesía en educación básica, los cuentos. Además, nosotros usamos material bibliográfico. Podemos fomentar en nuestros estudiantes el que busquen información, no solo en los textos escritos, sino también a través de la web. La oralidad principalmente la desarrollamos a través de la comunicación de los procesos creativos, apreciativos y metacognitivos. ¿Cómo lo hacemos esto? Los procesos creativos, los estudiantes deben comunicarles cuando terminan sus trabajos, se los comunican a sus pares, reciben preguntas de sus pares. Después, los creativos, lo apreciativo, cuando los estudiantes observan obras, distintos tipos de manifestaciones visuales, las analizan, establecen juicios críticos acerca de ellas, las comunican oralmente a sus compañeros. Y los metacognitivos, se supone que después de cada trabajo que el estudiante termina, debe tener la oportunidad de una actividad metacognitiva que le permita ir sobre sus propios, sobre sus propios procesos de aprendizaje. Y estos se comunican oralmente también a sus compañeros y compañeras. Por último, el lenguaje permite comprender al otro, nos permite comunicarnos con el otro y, a su vez, establecer juicios críticos frente al arte y la sociedad. En cuanto a las brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje, esta es una etapa muy importante porque venimos de una pandemia donde los niños no han estado en contacto directo con el profesor, por lo tanto nos encontramos con distintas brechas y es importante diagnosticar estas brechas. También es una oportunidad para fomentar la colaboración y el trabajo colectivo, como tanto a nivel de profesorado como de estudiantes. Es una oportunidad para que los profesores nos juntemos, veamos posibilidades de ir avanzando, de ir integrando asignaturas. También, que es muy importante en el caso de las artes visuales, es retomar estas oportunidades donde los estudiantes intercambiaban ideas, reflexiones. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de trabajo, al final de cada trabajo. Y
además la difusión de sus trabajos ante la comunidad. Ese es un desafío muy importante. Este es uno de los ejes de la educación en artes visuales de séptimo básico hacia adelante, que no se ha podido hacer porque no se ha podido trabajar en la presencialidad. Entonces, importante volver a estas difusiones del trabajo de arte a la comunidad. Después, se promueven el desarrollo de los aprendizajes socioemocionales. En arte se promueven por medio de la expresión de emociones, ideas y experiencias. Y después la apreciación estética permite visualizar aquellas emociones e ideas de otros y las propias, especialmente en los minutos de evaluación. Lo que es sumamente importante y nunca podemos olvidar es que debemos crear un clima en el aula que nos permita este tipo de aprendizaje, que nos permita compartir y reflexionar. Vale. Gracias, Carmen. Bueno, ya vimos cómo se recogen estos focos de la reactivación en artes visuales, en música también, tanto en la priorización como en estas orientaciones, hemos tenido presente estas necesidades. Los focos responden a necesidades que hemos detectado, que se han detectado a nivel general. Una habilidad clave para la vida de los niños y las jóvenes es leer, escribir y comunicar para el aprendizaje. La música comparte como lenguaje, comparte la oralidad, ¿no es cierto? Hay muchos puntos de encuentro y un elemento fuerte es la posibilidad que tenemos en el ejercicio de la apreciación musical y de la escucha activa de trabajar la discriminación auditiva que nos ayuda muchísimo a poder avanzar en la adquisición del lenguaje oral y escrito también, porque si yo no comprendo auditivamente no logro bajarlo a la escritura. La contextualización de manifestaciones musicales también requiere capacidades de escribir y expresar. Necesito en música usar la lengua materna, o también podría extrapolarse a una lengua extranjera, pero usar la lengua propia también ayuda, ¿no es cierto? Desarrollo vocabulario, ocupo vocabulario técnico, y un elemento que hemos siempre tratado de intencionar desde las bases curriculares hasta ahora es que en las artes se escribe, se comunica procesos, reflexiones y resultados por textos breves. También se lee. Si yo quiero aprender, tengo que leer, tengo que informarme, tengo que ser capaz de dar cuenta de mis aprendizajes. Entonces, la música apoya fuertemente, y lo que hagamos en música apoya fuertemente la potenciación de estas habilidades de leer, escribir y comunicar para aprender. En relación a las brechas y rezagos y desafíos que tenemos pendientes, bueno, la no presencialidad fue un duro golpe, así como fue un desafío y fue un gran logro para muchos y muchas de los profesores y profesoras de música que fueron capaces de transformarse y hacer su clase de música en formato digital. Muchos de nuestros niños y niñas no tuvieron la conectividad, y muchos de nuestras escuelas no tuvieron la conectividad y tampoco las posibilidades. Entonces el retorno a la presencialidad fundamentalmente el desafío es: vivamos la música, sintámosla, seamos parte de el hacer musical. Eso es clave, ¿no es cierto? Porque con eso reactivamos el ámbito perceptivo y reflexivo de la experiencia musical. Por otra parte,
Esto se conecta con que hubo un eje que quedó rezagado, que era en algunos momentos la apreciación, la escucha era más compleja de instalar que el hacer música en algunos casos o viceversa. La idea ahora es volver al equilibrio entre los ejes en toda la trayectoria escolar, retomar los ejes propios de la asignatura de música y activarlos. Y finalmente, esto se puede lograr si podemos trabajar en conexión con aprendizajes basales entre cursos y aprendizaje y objetivos de aprendizaje entre cursos y propiciar la interdisciplinariedad. Podemos apoyarnos, podemos tomar elementos en común. Los tiempos a veces en música y en artes visuales también son tan poquitos en los que tenemos los tiempos curriculares, que tenemos que aprovechar la instancia de trabajar interdisciplinarmente con otras asignaturas. Y bueno, en relación al desarrollo de aprendizajes socioemocionales, ya lo vimos con anterioridad, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no dar por sentado que se va a dar en el momento en que estemos trabajando. Intencionar, ¿no es cierto? La presencia de los aprendizajes transversales y de las actitudes propias o transversales de la asignatura. Trabajar fuertemente aquellos elementos que en la música se pueden trabajar con mucha fuerza, que es la confianza en sí mismo, el respeto por otro, el desarrollo de la autoestima, la capacidad de resolver problemas. En las instancias de ejecución musical y interpretación se dan con mucha facilidad. Y comunicar y expresar sentimientos, es decir, dar espacios para la creación, dar espacios para la expresión, para la creación colectiva. Bueno, eso son focos que tenemos que tener presentes en el momento en que abordemos esta priorización curricular para la reactivación educativa. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? ¿Cómo lograr esto? Bueno, nuestros ejemplos de estas orientaciones didácticas, que son el documento de apoyo que les estamos presentando hoy día, incorporan se hacen cargo de estrategias de integración de aprendizaje que tienen dos correlatos. Por un lado, una estrategia para la práctica pedagógica que orienta la articulación de habilidades, conocimientos y actitudes curriculares con los saberes territoriales de las comunidades educativas. Es decir, levantamos desde nuestras comunidades, no solo proponemos desde, a lo mejor incluso desde el currículum solamente, ¿ya? Integramos aprendizaje, integrar con aquello que es significativo, con aquello que tiene sentido y que nos permite retomar identidad. Y potenciar aprendizaje a través de la comprensión compleja de conocimientos y la realidad, ¿no es cierto? Y con articulación de saberes. ¿Qué significa esto? Si yo miro una parte del conocimiento solo desde la perspectiva musical, obviamente mi comprensión de ese fenómeno va a ser menor que si miro la música en un contexto cultural, o si miro la música en un contexto de cosmovisión, o si miro la música desde sus fuentes de generación. Mientras más podamos interrelacionar los saberes y podamos hacer una mirada compleja, vamos a lograr un conocimiento más profundo. Vamos a la otra, por favor. Host. Gracias. ¿Ya? Entonces, en términos prácticos, decidimos trabajar algunos elementos ordenadamente. Aquí ustedes ven que tenemos que pensar, bueno, ¿qué finalidad tenemos? ¿Ya? Queremos integrar aprendizajes para el desarrollo de aprendizajes profundo. ¿A dónde? ¿En qué trayectoria? Al interior de un curso, al interior de un grupo, eso podría ser un camino. Para la reactivación integral de aprendizajes, podemos trabajar entre cursos o niveles, integrando aprendizajes basales de años anteriores. Sabemos que a lo mejor hay algunos aprendizajes que quedaron rezagados o que necesitan mayor profundización, entonces ahí hay dos caminos. Uno, al interior de mi mismo nivel, de mi mismo curso, de mi mismo año, yo puedo trabajar
aprendizajes basales y ponerlos con complementarios y puedo profundizar. Eso es intradisciplinar, ¿no es cierto? Y lo puedo hacer también interdisciplinarmente con otros conocimientos y otras asignaturas. Si quiero reactivar integralmente, puedo tomar aprendizajes basales de años anteriores, tanto de mi asignatura como de otra, o integrarme con otros aprendizajes de mi misma asignatura o de otros lenguajes. Vamos a avanzar ahora. ¿Ya? A mostrarles cuál fue la estrategia y cómo empezar a pensar en esta estrategia. El camino que nosotros seguimos fue de tener primero un propósito formativo. ¿Qué queremos que nuestros y nuestras estudiantes aprendan? ¿Ya? Ese propósito formativo lo podemos asociar al aprendizaje basal. El que manda ahí, el primer eje, o la primera, ¿cómo se llama esto? ¿Ya? No me acuerdo cómo se llama el aparatito, pero eso, ¿ya? Cuando es. Entonces, es el aprendizaje basal. Cuando ponemos en movimiento este pensamiento, ¿ya? Engranaje, gracias don Oscar, ¿ya? El engranaje, el primer engranaje es el aprendizaje basal, de ahí parto. Bueno, ¿qué es ese aprendizaje basal? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Ya? ¿Cómo yo, si quiero integrarme con otra asignatura o dentro de mi misma, propuesta, puedo yo mirarlo? ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi elemento, mi centro, el elemento integrador? ¿Ya? Segundo engranaje, elemento integrador. Tercer engranaje, aprendizaje transversal. Es decir, no solo desde lo musical, sino que lo que nos enriquece como personas y como comunidad. ¿Ya? Y si es pertinente, puedo agregar un cuarto aprendizaje, un cuarto engranaje con un aprendizaje complementario. Vamos a la próxima, por favor. Esa es la ruta que ustedes van a ver que hemos seguido en estos ejemplos didácticos de integración de aprendizaje, que están dentro del documento Orientaciones Didácticas que ustedes pueden encontrar en nuestra página web. ¿Ya? Estos elementos, como expliqué antes, son casos hipotéticos, ilustran experiencias mediante, ¿no es cierto?, elementos orientadores, buscan que ustedes puedan mirar un poco cómo imaginarse cómo hacerlo. ¿Qué contemplan? Uso de fuentes de información para diagnosticar. Clave. ¿Con qué información cuento como docente que me permita diagnosticar lo que requiero para que mi curso aprenda? ¿Ya? Es decir, de dónde saco mi propósito, no es solo un propósito externo, sino que interno. ¿Qué necesitan mis estudiantes para que yo pueda entrar a trabajar con ellos? ¿Qué les falta? ¿Dónde nos quedamos? Son preguntas, pero sí tiene que haber un diagnóstico. ¿Ya? Luego, un proceso de integración de aprendizaje. ¿Ya? Si yo me quiero integrar con otra asignatura, me tengo que poner de acuerdo con otro u otra docente. Es decir, tenemos que buscar un elemento que nos permita trabajar en conjunto con aprendizajes basales, complementarios y transversales. Y ahí la gama es muy amplia. O puede que se me ocurra a mí, voy y le propongo al colega o a la colega, pero tenemos que tener un elemento que nos integre. Si es intra, si es con la misma asignatura, bueno, buscar en nuestro conocimiento profesional, cada uno conoce, ¿no es cierto?, su asignatura a fondo, decir, a ver, ya, estamos con problemas en la interpretación musical, o estamos con problemas en la interpretación de propósitos expresivos en artes visuales, ok, vamos a ver qué otro de mis aprendizajes basales o complementarios me podría apoyar en que esto se logre. Y luego, teniendo esos elementos, diseño una secuencia didáctica que considere claramente mis propósitos formativos y pueda yo entrar a establecer también situaciones de monitoreo del aprendizaje. Vamos a la próxima, por favor. Esta presentación va a quedar asentada y van a, bueno, ahí les voy a contar, pueden reverla.
Ahora Carmen Undurraga les va a presentar un ejemplo de integración de aprendizaje. Dentro de las presentaciones de artes visuales, tenemos 5 ejemplos didácticos donde vamos a encontrar actividades intradisciplinares, o sea que se conectan objetivos dentro de las asignaturas, y otras interdisciplinares en que se conectan con objetivos de otra asignatura. Vamos a ver un ejemplo. Un profesor de sexto básico desea reactivar los aprendizajes de sus estudiantes. O sea, la finalidad de este ejemplo es la reactivación de los aprendizajes. Habíamos visto que se podía integrar interdisciplinarmente o intradisciplinarmente. En este caso, vamos a hacer una integración intradisciplinar, cuyo objetivo es el desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el profesor? Vamos a hacer una actividad que la vamos a llamar Creando murales y esculturas para nuestro espacio público. Lo primero que tiene que hacer el profesor es diagnosticar. ¿Y cuál fue el resultado de su diagnóstico? El diagnosticar no implica hacer una prueba o un cuestionario. Simplemente él, a través de una actividad en que le pidió a sus estudiantes que hicieran algo, se dio cuenta que sus aprendizajes procedimentales no estaban bien. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Lo diagnostica y a través de este diagnóstico lo observa. Por lo tanto, va a realizar una actividad que me... Panchita, que sí. Entonces, ya. Determina el profesor un elemento integrador. Él quiere, como habíamos visto anteriormente, era el desarrollo de aprendizaje socioemocional. Él quiere profundizar en el conocimiento de la comunidad, cosa que los estudiantes aprecien la comunidad. Y para esto se pregunta cuál es el propósito formativo. Y él presenta, dice, el docente presenta como propósito profundizar los aprendizajes acerca de la historia de la comunidad y de sus expresiones artísticas. Sigamos. Y para esto toma un objetivo del año anterior y toma un objetivo de este año. O sea, toma un objetivo de quinto básico y uno de sexto básico. El de quinto básico, ¿qué es lo que dice? Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno cultural, Chile, su paisaje, sus costumbres en el pasado y en el presente. Y lo integra con este objetivo de sexto básico que dice crear trabajos de arte y diseño a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno artístico, el arte contemporáneo y el arte en el espacio público. O sea, reúne estos dos objetivos y crea este elemento integrador. ¿Cómo va a evaluar la actividad del profesor? A través de retroalimentaciones acerca de las ideas, de las fortalezas, de las debilidades que presentan sus estudiantes. Ahora, ¿cómo va a desarrollar la actividad? En una primera parte, él va a hacer el diagnóstico, después va a plantearles el tema que va a ser el de la historia de nuestro barrio y la comunidad, y va a ayudar a los estudiantes que busquen información que la podrán encontrar con sus propios parientes, con sus propios papás, se lo pueden encontrar también en libros, etc. Una vez que ellos han tomado conciencia de la historia de este barrio o comunidad, ellos les pide que creen una obra, un trabajo de artes visuales, donde se refleje esta historia de nuestro barrio o comunidad.
y les presenta dos instancias para trabajar. Podrían trabajarlo a través de murales y lo podrían trabajar a través de esculturas. Los niños desarrollan ideas y los niños desarrollan ideas y después van a presentar sus trabajos que van a ser retroalimentados, como dije anteriormente. A la otra. Bueno, el tiempo corre, estamos un poquito cerca del final. Así como Carmen explicó el desarrollo de esta actividad de integración intradisciplinar, en música va a quedar alojado aquí el PowerPoint en la página web, pero en música les queríamos mostrar un ejemplo interdisciplinar que se llama la materia prima de la música, en la cual se integran las asignaturas de música y ciencias naturales, pensando en un curso de primero medio y que permite abordar la finalidad de desarrollar aprendizajes profundos y el foco en leer, escribir y comunicar. Vamos a la próxima, por favor. Gracias. Aquí vemos repetido el ciclo. Si pudiéramos hacer clic para que aparezcan todos los elementos, eso. El ciclo de un primer diagnóstico, ¿ya? En que se ve que se necesita mayor conocimiento de cómo suena en realidad la música en un contexto real, ¿no es cierto? En un espacio. Se ve como elemento integrador el sonido como materia prima de la música. Para eso se trabaja con el o la profesora de ciencias naturales con un objetivo basal del año de primero medio, que tiene que ver con explicar los fenómenos del sonido perceptibles por las personas. Entonces estamos súper conectados. Y con el OA3 y el OA5 de música, que tienen que ver con que yo tengo que interpretar en contextos reales y basándome en ideas y con elementos extra musicales. Durante todo el proceso, ambos docentes coordinan las instancias de evaluación. Esto es clave para permitir el monitoreo de los avances. La descripción de esta actividad y de este ejemplo, nosotros tenemos 5 ejemplos por cada asignatura, en cada uno de los documentos que ustedes pueden encontrar en la página web, en el botón priorización, van a tener la descripción de cómo se implementa esta actividad, cómo se desarrolla. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Ya. Queremos agradecerle, queremos saber si hay algunas preguntas que pueden enviar por el chat. Esta presentación va a quedar alojada desde mañana, porque no puede ser ahora mismo, mañana en la tarde pueden volver a verla en la página web Currículum Nacional. El OA5 no está dentro de los priorizados. No, pero es un complementario. Entonces, siempre hay un basal, un complementario. Si yo hago inter, puedo manejar distintos elementos, pero siempre tengo que tener y privilegiar los objetivos de aprendizaje basales. Cuando nosotros en las artes trabajamos con distintos objetivos y aprendizajes basales, como lo que entendemos ahora, es difícil que podamos no toparnos con, con algunos. Somos asignaturas que tenemos poquitos objetivos además, entonces no tenemos 25, tenemos 5, 6, 8 máximo para seleccionar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Margarita. Bueno, los invitamos. Sí, hemos logrado, ¿ya? Los invitamos a visitar nuestra página web Currículum Nacional, en la que van a poder encontrar la priorización, y los invitamos a que comuniquen que mañana tenemos, el miércoles 20 a las 16:30, ahí inviten a sus colegas otro webinar, en este caso para presentarles las orientaciones didácticas
de la priorización curricular de inglés. Entonces pueden ir ahí a comunicaciones y les agradezco su participación. Cualquier duda, por favor, comuníquense con nosotros. Esperamos poder seguirlos acompañando. Muchas gracias.